Hay un archivo que nunca debió existir, un expediente con sellos de confidencialidad que lleva más de 3 décadas guardado en un lugar que no figura en ningún inventario oficial, con páginas que describen hora por hora lo que pasó dentro de la Secretaría de Gobernación durante la noche del 6 de julio de 1988, una noche que cambió México para siempre. Y en el centro de ese expediente un solo nombre aparece una y otra vez: Manuel Bartlett Díaz, el hombre que esa madrugada miró a las cámaras de televisión y dijo con una calma que todavía pone los pelos de punta que el sistema se había caído. Así, no más, que el sistema se había caído, como si fuera un problema técnico, como si 40 años de hegemonía priista no se estuvieran desmoronando en tiempo real mientras él hablaba. Pero eso no fue todo, porque lo que los documentos revelan no es solamente lo que pasó esa noche, es lo que pasó las 6 noches anteriores, 6 noches en las que algo se estaba preparando, en las que se tomaron decisiones que no estaban en ningún manual de procedimientos electorales, en las que personas con nombres y apellidos recibieron instrucciones que todavía hoy nadie ha querido explicar en público. Periodistas de investigación que tuvieron acceso parcial a esos materiales dicen que lo que encontraron ahí no es una anomalía técnica, es una operación. Y Bartlett estaba en el corazón de ella. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que hay historias que este país lleva demasiado tiempo evitando contar en voz alta. Este canal existe para eso. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos minutos no lo vas a escuchar en ningún noticiero. Lo que te voy a contar hoy tiene 4 capas y cada una es más pesada que la anterior. Primero, ¿quién es realmente Manuel Bartlett? No el político que conoces de las noticias de hoy, sino el hombre que se formó en las entrañas del sistema más corrupto de América Latina. Segundo, ¿qué pasó en las 6 noches que precedieron al 2 de julio, el periodo en que todo indica que la elección ya estaba siendo intervenida antes de que se abriera una sola urna? Tercero, la noche del 6 de julio en detalle, lo que los registros muestran, lo que los testimonios confirman y lo que el propio Bartlett dijo y no dijo en los años siguientes. Y cuarto, el archivo, el material que según fuentes con acceso directo a los expedientes contiene información que, de hacerse pública en su totalidad, cambiaría la narrativa oficial de la transición democrática mexicana de arriba a abajo. Atento a este último punto porque volvemos a él al final, y lo que hay ahí adentro es lo más pesado de todo lo que te voy a contar hoy. Primero, entonces, el hombre Manuel Bartel Díaz nació el 24 de febrero de 1936 en Puebla, en el seno de una familia que ya tenía contactos con el poder antes de que él supiera qué era el poder. Su padre, Manuel Bartlett Bautista, fue un político local que le enseñó desde chamaco que en México las cosas no se ganan, se negocian y que las negociaciones más importantes nunca se hacen en público. Esa lección Bartlett la internalizó tan profundamente que décadas después todavía define su manera de operar. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 50, en una época en que la UNAM era un semillero de la clase política priista. Ahí aprendió los códigos, las lealtades, el lenguaje cifrado de los que van a manejar el país. No era el más brillante de su generación, pero era el más paciente. Y en el sistema priista, la paciencia era una moneda más valiosa que la brillantez. Su carrera en la administración pública empezó de manera casi invisible como suele pasar con los que llegan más lejos. Funcionario menor en la Secretaría de Gobernación en los años 60, luego cargos intermedios en los 70, siempre cerca del poder pero nunca todavía en el centro de él. Fue durante el gobierno de José López Portillo que Bartlett empezó a escalar de manera sostenida, ocupando posiciones que lo acercaban cada vez más al núcleo donde se tomaban las decisiones de verdad. Para cuando llegó el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett ya era un operador de primera línea. En 1982 fue nombrado secretario de Gobernación, el cargo más poderoso del gabinete en un sistema político donde Gobernación lo controlaba todo: las elecciones, la seguridad interior, los medios de comunicación, el registro de partidos, los movimientos sociales. Era, en términos prácticos, el segundo hombre más poderoso de México después del presidente. Y lo sabía. Lo que no es tan conocido es que Bartlett llegó a Gobernación con una agenda propia muy clara. No era un tecnócrata ni un ideólogo. Era un político de la vieja escuela que entendía al poder como un sistema de equilibrios, de palancas, de deudas y favores.
Un hombre que construyó durante años una red de lealtades que no respondían al partido ni al presidente, sino a él mismo. Eso lo hacía peligroso para sus aliados tanto como para sus rivales. Para 1988, Bartlett tenía 6 años en gobernación y conocía cada resorte del sistema electoral mexicano. Conocía los nombres de los funcionarios en cada estado. Conocía qué casillas podían ser trabajadas y cuáles no. Conocía los tiempos, los procedimientos, los puntos de vulnerabilidad. Si alguien en México tenía la capacidad técnica y política para intervenir en una elección presidencial, ese alguien era él. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque 1988 no era una elección ordinaria. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había roto con el PRI en 1987, se había llevado a una fracción importante del partido y estaba generando un movimiento que nadie en las encuestas internas del gobierno podía ignorar. Las cifras que manejaba el propio aparato priista mostraban algo que nunca antes había sucedido. El candidato oficial Carlos Salinas de Gortari podía perder no en los márgenes, no en algo que se pudiera manejar con ajustes menores. Perder de verdad, perder ante un candidato que era hijo del presidente más querido de la historia moderna de México y que había tocado una fibra en el electorado que el PRI no había calculado. Eso generó dentro del sistema una crisis de proporciones que hacia afuera no se vio, porque el PRI no tenía mecanismo para procesar una derrota electoral, no había protocolo, no había plan B. El sistema entero estaba diseñado para ganar y la sola posibilidad de no ganar lo ponía en una situación para la que estructuralmente no estaba preparado. Bartlett era el hombre al que le tocaba resolver ese problema. Para antes que lleguemos a la noche del 6 de julio, necesito que entiendas algo. Las 6 noches anteriores son tan importantes como esa, porque lo que los documentos describen, según las fuentes que tuvieron acceso a ellos, no es un plan improvisado de último momento, es una operación que llevaba semanas, quizás meses, en preparación, y esas 6 noches son el periodo en que esa operación entró en su fase final. La primera noche que los documentos señalan es la del 30 de junio, 4 días antes de la elección. Esa noche, según los registros que se han podido reconstruir a partir de testimonios y documentos parcialmente filtrados a lo largo de los años, hubo una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación que no figura en ninguna agenda oficial. No era una reunión grande, no eran decenas de personas, era un grupo pequeño de operadores de confianza con acceso a los sistemas de cómputo que iban a procesar los resultados electorales. El sistema que se iba a usar esa noche para contar los votos era un sistema nuevo, moderno para la época, computarizado. Se llamaba SICOMP, el Sistema de Información Computarizada del Proceso Electoral, y había sido presentado por el gobierno como una garantía de transparencia y modernidad. La ironía de lo que pasó después con ese sistema es tan grande que cuesta creer que no fue intencional. Esa noche del 30 de junio, los técnicos que operaban el SICOMP recibieron instrucciones. Según los testimonios que periodistas de investigación han podido documentar a lo largo de los años, esas instrucciones venían de arriba, no de un funcionario de nivel medio, de arriba, y lo que esas instrucciones describían era cómo manejar el flujo de información en caso de que los resultados que empezaran a llegar fueran, en palabras de uno de los testimonios reconstruidos, inconvenientes. Para un segundo, porque quiero que dimensiones lo que eso significa, no estamos hablando de una irregularidad en una casilla, no estamos hablando de un funcionario corrupto que se guardó un fajo de actas en el saco. Estamos hablando de instrucciones previas sobre cómo intervenir el sistema central de conteo de votos si los números no cuadraban con el resultado que se necesitaba. Eso no es una anomalía técnica, eso es un plan. La segunda noche crítica fue la del 2 de julio, apenas 2 días antes de la elección. Esa noche se realizaron pruebas del sistema que, según los técnicos que trabajaron en él y que años después dieron testimonios a investigadores y periodistas, arrojaron resultados que no correspondían a los escenarios esperados. En lenguaje llano, las pruebas mostraban que Cárdenas ganaba, no por poco, por mucho. Eso generó una reunión de emergencia en Gobernación que, según los registros que se han podido rastrear, se extendió hasta pasada la medianoche. No hay minutas de esa reunión. No hay registro oficial de quién estuvo, pero hay personas que estuvieron en los pasillos de ese edificio esa noche
y que describieron en términos generales un ambiente de tensión extrema. Uno de los testimonios recogidos por investigadores años después habla de voces elevadas, de alguien golpeando una mesa, de la frase "no puede salir así" repetida más de una vez. Atento a esa frase, porque reaparece más adelante en circunstancias distintas. La tercera noche fue la del 4 de julio, víspera de la elección. Esa noche, los coordinadores estatales del PRI recibieron comunicaciones desde Gobernación con instrucciones operativas de último momento. No todas esas comunicaciones se pueden documentar directamente, pero los investigadores que rastrearon el patrón de llamadas y mensajes de esa noche describen un nivel de actividad que era inusual incluso para una campaña en su recta final. Algo se estaba ajustando, algo que debía haberse resuelto antes no estaba resuelto. Y la noche antes de la elección todavía había personas trabajando en ello. Pero esto todavía no era lo peor, porque la noche del 5 de julio, la noche antes del conteo, es la noche que los documentos describen con más detalle, y lo que describen es lo siguiente. A las 11 de la noche del 5 de julio, cuando faltaban menos de 9 horas para que abrieran las casillas, se realizó una última verificación del SICOMP. Los técnicos que participaron en esa verificación reportaron que el sistema estaba funcionando correctamente, todo en orden, todo listo. Lo que ninguno de ellos sabía, según lo que los documentos sugieren, es que listo significaba algo muy específico para quienes habían dado las instrucciones de las noches anteriores. Y entonces llegó el 6 de julio de 1988 y México se fue a votar. Lo que pasó ese día en las urnas es parte del registro histórico, aunque un registro que todavía se disputa. Los observadores del Frente Democrático Nacional, el partido de Cárdenas, reportaron victorias masivas en sus conteos internos. Los testimonios de funcionarios de casilla en la Ciudad de México, en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, hablaban de una participación histórica y de resultados que favorecían abrumadoramente al candidato opositor. Las actas de casilla, que eran documentos físicos, contaban una historia. El SICOMP contaba otra. A las 8 de la noche del 6 de julio, cuando los primeros resultados parciales empezaron a entrar al sistema, algo sucedió. Exactamente qué sucedió es lo que ha sido debatido durante más de 30 años. La versión oficial, la que Bartlett presentó en cadena nacional con esa calma que ya te mencioné, fue que el sistema se había caído, una falla técnica, un error computacional en el peor momento posible, una desafortunada coincidencia. Los técnicos que trabajaron en el SICOMP esa noche no dicen eso. Los testimonios que han salido a lo largo de los años, recogidos por periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa, por investigadores académicos, por comisiones que nunca llegaron a concluir sus trabajos, describen algo diferente. Describen un sistema que no se cayó solo, que fue intervenido, que los resultados que habían empezado a cargar, resultados que mostraban ventaja para Cárdenas, fueron detenidos, y que cuando el sistema volvió, los números eran otros. Respira antes de lo que viene, porque ahora llegamos al archivo. Lo que periodistas de investigación y fuentes con acceso directo a materiales del periodo describen como el archivo Bartlett no es un solo documento, es un conjunto de materiales que incluye, según las descripciones más detalladas que se han podido reconstruir, registros de las comunicaciones internas de gobernación durante los 10 días previos a la elección, bitácoras de acceso al SICOMP con marcas de tiempo de cada intervención técnica realizada al sistema, memorandos internos sobre los escenarios electorales y cómo manejarlos, y lo más significativo, un conjunto de reportes de las primeras horas de la noche del 6 de julio que muestran los números del conteo antes de la caída del sistema. Esos últimos documentos son los que, según las fuentes, demostrarían de manera directa qué resultados tenía el sistema antes de que se interrumpiera la transmisión de datos. Y si esos números son lo que los testimonios indican que son, representarían la prueba documental más directa del fraude electoral de 1988 que jamás haya existido. ¿Por qué no se han publicado? Esa es la pregunta que lleva décadas sin respuesta satisfactoria, y la respuesta que los investigadores manejan no es sencilla. No es solo que alguien los esté escondiendo, aunque eso también. Es que el archivo toca a personas que siguieron teniendo poder mucho tiempo después de 1988. Personas que negociaron su silencio como parte de los acuerdos de la transición democrática de los años 90. Personas que aceptaron ciertos cambios a cambio de que ciertas verdades no salieran a la luz. Bartlett,
es una de esas personas, pero no la única. Esto hay que entenderlo bien, porque si no, la historia queda incompleta. El fraude de 1988, si fue lo que los testimonios y los documentos parciales sugieren que fue, no fue obra de un solo hombre. Fue el producto de un sistema entero que llevaba décadas perfeccionando los mecanismos para mantenerse en el poder. Bartlett era el operador principal de ese sistema en ese momento. Pero el sistema lo habría hecho con o sin él, porque el sistema no dependía de la voluntad de un individuo. Dependía de miles de personas en miles de posiciones que creían o se convencieron de creer que la alternativa a Salinas era el caos. Eso no lo exculpa, eso lo explica. Y la diferencia importa si queremos entender por qué 30 y tantos años después todavía no tenemos la verdad completa. Ahora bien, lo que pasó después del 6 de julio es una historia dentro de la historia. Cárdenas denunció el fraude de manera inmediata y contundente. Las movilizaciones que siguieron fueron masivas. El mitin del Zócalo del 9 de agosto de 1988 fue uno de los más grandes en la historia de la Ciudad de México. Había una energía en las calles que muchos describieron como el inicio de algo nuevo, de una ruptura con el sistema que no tenía marcha atrás. El sistema encontró la marcha atrás. Lo que pasó en el Congreso el 10 de septiembre de 1988 es una de las escenas más oscuras de la historia política mexicana reciente. Los diputados priistas, en sesión que se extendió hasta la madrugada, procedieron a autocalificar la elección, que era el procedimiento legal vigente en ese momento. Un procedimiento diseñado precisamente para que el partido en el poder tuviera la última palabra sobre sus propias victorias. Salinas fue declarado presidente electo. Los paquetes electorales, las actas físicas que contenían los registros originales de las casillas, fueron resguardados en el colegio electoral. Años después, esos paquetes fueron quemados. Para que no haya ambigüedad sobre este punto, los documentos físicos que podrían haber servido como evidencia directa del resultado real de la elección de 1988 fueron destruidos. El Congreso aprobó la quema de los paquetes electorales en 1991, bajo el argumento de que el colegio electoral ya había cumplido su función y que el almacenamiento era innecesario. La decisión fue ampliamente criticada en su momento. El PRI tenía mayoría. La decisión se aprobó. Bartlett, para ese momento, ya no era secretario de Gobernación. Había dejado el cargo en 1988, después de que Salinas tomó posesión, y había comenzado su siguiente capítulo como gobernador de Puebla, un cargo que ocupó de 1993 a 1999. La narrativa oficial de su carrera continuó su curso. No hubo consecuencias. No hubo investigación formal que lo alcanzara. Esto es lo que los documentos, los testimonios y las investigaciones periodísticas más serias de los últimos 30 años apuntan como uno de los grandes crímenes de impunidad de la historia mexicana, que el funcionario a cargo del aparato electoral durante el fraude más documentado de la democracia moderna mexicana siguió construyendo una carrera política sin que nadie le exigiera cuentas de manera vinculante. Pero hay algo más en el archivo, algo que las fuentes que tuvieron acceso a él describen como la parte más impactante de todo el material. Y para contártelo, necesito darte contexto de las 6 noches, porque sin ese contexto, el peso de lo que viene no se entiende del todo. Durante esas 6 noches que precedieron al 6 de julio, los documentos describen un nivel de coordinación que va más allá de lo que cualquier operación electoral ordinaria requeriría. No estamos hablando solo del SICOMP, no estamos hablando solo de instrucciones técnicas, estamos hablando de comunicaciones con gobernadores, con líderes sindicales, con caciques regionales, con operadores locales en estados que se consideraban bastiones cardenistas. Estamos hablando de una red que se activó de manera coordinada en el periodo previo a la elección para asegurarse de que el resultado fuera el que se necesitaba. Uno de los elementos más inquietantes que los investigadores describen como parte del material es un documento que funciona como un mapa, no un mapa geográfico, sino un mapa de actores, quién sabía qué, quién tenía qué función, quién era prescindible y quién no. Un documento que, de ser auténtico, representaría la arquitectura completa de la operación. Los nombres que aparecen en ese mapa no son solo figuras del pasado. Algunos de esos nombres siguieron teniendo relevancia en la política mexicana mucho tiempo después. Algunos siguen teniendo relevancia hoy. Eso es lo que hace que el archivo sea tan políticamente sensible. No es solo lo que dice sobre 1988, es lo que dice sobre la continuidad del sistema,
sobre cómo los que participaron en esa operación fueron protegidos, sobre los acuerdos que se hicieron para garantizar ese silencio. El archivo, si es lo que las fuentes dicen que es, no es solo un documento histórico, es un mapa de complicidades que atraviesa décadas. Ahora, ¿dónde está ese archivo? ¿Quién lo tiene? Las respuestas que circulan entre periodistas de investigación y académicos que han trabajado el tema durante años no son uniformes. Hay quienes dicen que partes del material existen en archivos que técnicamente son públicos, pero que en la práctica no lo son, porque están incompletos, porque tienen páginas que fueron retiradas, porque los índices no corresponden al contenido. Hay quienes dicen que existe material que nunca entró al sistema de archivos oficial, que fue guardado por personas que entendieron su valor desde el principio. Y hay quienes dicen que el material más relevante no está en México. Esta última pista es la que algunos investigadores han seguido con más persistencia en los últimos años. La hipótesis es que ciertos documentos sensibles del periodo fueron sacados del país durante los años de mayor inestabilidad política de los 90 y que existen en archivos privados o en manos de intermediarios que los han usado, o podrían usarlos como garantía, como seguro de vida político, como lo que en el lenguaje del sistema se conoce simplemente como tener material. Tener material sobre alguien en el México del PRI era la forma más efectiva de garantizar que ese alguien no te tocara, y los que participaron en la operación del 88 lo sabían perfectamente. Aquí es donde la historia de Manuel Bartlett se vuelve más compleja que la de un simple villano de manual, y donde la narrativa simple de culpable versus inocente se queda corta para explicar lo que realmente pasó. Bartlett no es solamente el hombre que apagó la luz en 1988, es también un hombre que en ese momento operó dentro de un sistema que lo habría aplastado si no hubiera obedecido, un sistema que tenía sus propios mecanismos de coerción interna tan poderosos como los que ejercía hacia afuera. ¿Eso lo exculpa? Ya lo dije antes. No, pero entenderlo es necesario para hacernos la pregunta correcta, porque la pregunta correcta no es solo quién es el culpable. La pregunta correcta es por qué el sistema que hizo posible lo de 1988 nunca fue desmantelado de verdad. ¿Por qué los mecanismos de impunidad que protegieron a los operadores del fraude siguieron funcionando durante la transición democrática, durante los gobiernos panistas y durante los años posteriores? ¿Por qué alguien que estuvo en el centro de la noche más oscura de la democracia mexicana pudo seguir construyendo una carrera política sin que el peso de esa historia lo alcanzara de manera definitiva? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y ese es exactamente el problema, porque lo que el archivo, si existe y es lo que las fuentes dicen, representaría no es solamente una pieza de evidencia sobre un evento del pasado, representaría la prueba de que el sistema que hizo posible 1988 nunca desapareció del todo, que mutó, que se adaptó, que encontró nuevas formas de operar, pero que en su núcleo siguió siendo lo que siempre fue, un sistema diseñado para que el poder se perpetúe a sí mismo con los medios que hagan falta. Y eso, más que cualquier nombre en un expediente, es lo que México todavía no ha terminado de procesar. Pensá en lo que significa que la elección más disputada de la historia moderna de México haya terminado con la quema de los paquetes electorales. Pensá en lo que significa que 30 y tantos años después todavía estemos hablando de esto como si fuera historia incierta, como si no hubiera suficiente evidencia para llamarlo por su nombre. Pensá en cuántas otras historias, cuántos otros expedientes, cuántos otros archivos con nombres y fechas y pruebas están guardados en lugares que no aparecen en ningún inventario. México tiene una relación complicadísima con su propia historia. Tiene la costumbre de producir escándalos enormes que duran 3 semanas en los medios y luego se archivan en la memoria colectiva, como algo que pasó, que fue feo, que todo el mundo sabe pero nadie pudo probar del todo. El caso Bartlett, el caso del fraude del 88, el caso de la caída del sistema es quizás el ejemplo más claro de esa costumbre, porque acá no estamos hablando de algo que se sospecha, estamos hablando de algo que las propias fuentes internas del sistema han confirmado en partes de manera fragmentada. A lo largo de décadas, estamos hablando de una historia que los protagonistas del PRI de la época han ido reconociendo de a poco, en entrevistas, en libros de memorias, en conversaciones privadas que luego se filtraron. Estamos hablando de algo que en los hechos ya tiene nombre, pero que no ha tenido consecuencias. Y eso es lo que más duele de esta historia.
No el fraude en sí, que fue brutal y que cambió el curso del país de maneras que todavía vivimos. Lo que más duele es la impunidad perfecta, el hecho de que se pueda hacer algo de esa magnitud, de esa visibilidad, en el centro de la escena política de un país de 100 millones de personas y salir caminando, seguir teniendo carrera, seguir siendo entrevistado como figura política relevante, seguir apareciendo en los debates de hoy como si la noche del 6 de julio de 1988 fuera un evento histórico neutro y no el momento en que una persona con nombre y apellido tomó decisiones concretas que privaron a millones de mexicanos del resultado de su voto. Si hay algo que esta historia le dice a México es que el problema nunca fue solo la corrupción, el problema fue siempre la normalización de la corrupción, la capacidad del sistema para hacer que lo inaceptable se vuelva tolerable, para hacer que lo que debería terminar en una sala de justicia termine en un libro de historia que nadie abre. Y esa normalización no es un accidente, es una función del sistema, es lo que el sistema produce de manera intencional para sobrevivir. El archivo Bartlett, si se abre algún día en su totalidad, no va a cambiar lo que pasó. Ya pasó. Los votos ya no se pueden recuperar. Cárdenas no va a llegar a la presidencia retroactivamente. Pero abrir ese archivo importa por otra razón, porque la verdad tiene un valor que no es retrospectivo, sino prospectivo. Saber con exactitud qué pasó, quién lo ordenó, quién lo ejecutó, quién lo encubrió y qué garantías se dieron para que el silencio se mantuviera es la única manera de entender si las condiciones que hicieron posible esa noche siguen existiendo. Es la única manera de saber si lo que tenemos hoy es una democracia real o es la misma maquinaria con un barniz nuevo. Esa es la pregunta que este canal va a seguir haciendo. La semana que viene te voy a contar la historia de otro archivo que nadie quiere abrir, los documentos del caso Posadas Ocampo, el cardenal asesinado en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, cuya muerte oficial todavía tiene más agujeros que respuestas, y cuyas conexiones con el poder político de ese mismo periodo son mucho más profundas de lo que la versión que conoces sugiere. Suscríbete si querés estar ahí cuando esa historia salga y déjame tu pregunta abajo. ¿Crees que México va a saber alguna vez la verdad completa de lo que pasó la noche del 6 de julio de 1988? ¿O los hombres que manejaron ese sistema siempre van a encontrar la manera de que el archivo permanezca cerrado? Contame abajo, leo todo.